Traemos un saludo muy, pero muy especial a todas las madrecitas de nuestra comunidad educativa y todo lo que tiene que ver con los ministerios Shalom. Dios les bendiga grandemente, madrecitas. Y hoy por este día que les celebramos a ustedes, queremos compartir la bendita y santa palabra de Dios con un mensaje que se llama Honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, encontramos un mandamiento que Dios le dio a Moisés y que quería que Moisés tuviera bien claro para el pueblo. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Qué podemos aprender en este día tan hermoso de las madres? Hay por lo menos 6 cosas que quisiera compartir muy rápidamente. Primero, que Dios nos manda a nosotros honrar padre y madre. Y quizás debemos entender de dónde surge esta idea del Día de las Madres. En muchos países se celebra el segundo domingo de mayo. En otra gran cantidad de países se celebra el 10 de mayo, como suele ser aquí en Guatemala. Y hay otros países que lo tienen en marzo, en la primavera, en otoño, según ellos lo ven conveniente. Pero la gran mayoría de países o lo celebran el segundo domingo de mayo o el 10 de mayo. El origen de la celebración del Día de la Madre no tiene un origen tan cristiano que digamos. En realidad eran los griegos que le celebraban a Rea su Día de las Madres por ser la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Y los romanos la llamaron Hilaria, pero era la misma señora. Con la llegada del cristianismo se empezó a honrar a la Virgen María. Y en la era moderna es en Estados Unidos en el año de 1865 en Boston, cuando la poeta Julia Ward Howe, quien posteriormente siguió este esfuerzo de celebrar el Día de las Madres con Anna Jarvis. Anna Jarvis es quien era una activista de Virginia y ella se propuso por todos los medios que se aprobara en Estados Unidos un día que se reconociera a las madres. Y lamentablemente ella fallece en 1905 y la hija de Anna Jarvis es quien emprende esta tarea del reconocimiento de las madres y peleó con funcionarios, fue a luchar y es hasta en 1914 con Woodrow Wilson como presidente de los Estados Unidos que reconoce como el segundo domingo de mayo para celebrarse el Día de las Madres. Ahora bien, el espíritu de honrar a las madres nos representa a todos en la sociedad y a los comerciantes, por supuesto, les ha venido como anillo al dedo que se celebre el Día de la Madre y el Día del Padre por separado, pero en la Biblia no aparece así. La Biblia sí dice claramente honra padre y madre. Y el propósito de celebrarlo es reconocer que son dignos de honor. Y lo más importante es comprender que Dios sí desea que nosotros honremos tanto al papá como a la mamá. Ahora, es importante reconocer que Dios lo dejó como un mandamiento. Ahora es interesante que cuando Dios le da el mandamiento a Moisés no existía el correo electrónico, no había internet, no había WhatsApp y tampoco había clases virtuales que ya muchos papás y muchos alumnos ya están cansados de las clases virtuales y también no habían celulares. Pero Dios le pide a Moisés que suba al monte. Dios le pudo haber dado los mandamientos directamente donde Moisés estaba, pero Dios le dice que suba al monte donde él estaba y que ahí le va a dar una tabla con 10 mandamientos que a su vez él debería de entregar al pueblo. Ahora, lo interesante de todo esto es que, como dije, Dios puede haberle hablado a Moisés donde él estaba. Y lo interesante es que Moisés tiene 80 años de edad y Dios le pide que suba a un monte y que en ese monte le va a hablar. Ahora, ¿por qué el esfuerzo? ¿Por qué Dios le pide a Moisés que haga un esfuerzo tan enorme para su edad, para su capacidad? Porque Dios deseaba que
aquella generación y la nuestra, apreciemos y valoremos que las cosas buenas requieren sacrificio, que las cosas grandes y maravillosas como la madre y el padre requieren un gran sacrificio. Y si usted nota que los mandamientos que Dios le dio a Moisés, los primeros 4 hablan respecto a Dios. Y cuando llegamos al número 5, la tónica cambia, porque de 10 mandamientos, 4 tienen que ver con Dios y 6 se relacionan con la vida de nuestra con nuestros semejantes. Y el quinto mandamiento inicia con la familia. ¿Y cómo inicia con la familia? Que debemos honrar padre y madre eh, como un mandamiento expreso de Dios para poder recibir bendición. Y Dios pide que usted y yo respetemos, admiremos, apreciemos a nuestros padres. Y muchos problemas se solucionarían si nosotros honráramos a nuestros padres. Si nosotros honráramos a papá y mamá y les obedeciéramos en todas las cosas que nuestros padres nos piden, realmente nuestras sociedades no tendrían tantos problemas. No tendríamos hijos irrespetuosos en la calle. Nuestros hijos en la calle son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón y de lo que nuestro corazón le refleja a nuestros hijos lo van a reflejar en la calle. Si el corazón nuestro está mal, eso lo va a reflejar la sociedad. Nosotros debemos honrar a nuestros padres porque es un mandamiento de Dios y entonces es una prioridad. ¿Debemos celebrar el Día de la Madre? Pienso que sí. Y más que celebrar el Día de la Madre, nosotros deberíamos de honrar a nuestros padres, de respetar a nuestros padres, de obedecer a nuestros padres, de ser ese tipo de personas que ciegamente respeta a sus papás. Yo escuché hace unos años a 2 niños en el colegio, bueno, eran varios niños en realidad, pero era uno que le estaba diciendo a otro porque eran 5 niños que se estaban turnando para ir a hacer los deberes a diferentes casas, pero cuando le tocó el turno a él, yo recuerdo que él dijo, hoy nos toca ir a tu casa, no, a mi casa no, dijo, ¿por qué? Dijo, porque ustedes, dijo, son bien malcriados. Yo he visto que en la casa de Jorgito, cómo agarran la refrigeradora, se meten, abren, deshacen, se gastan todo lo que está ahí, y a mi mamá le cuestan las cosas, dijo. Qué interesante que el niño entendía que tenía que respetar y honrar a su mamá. Y él se puso en ese plan, dijo, no, 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 a mi casa no, dijo. Yo vi cómo se comportan ustedes, dijo. A mi mamá le cuesta mucho lo que hay en la refri, dijo. Qué bonito que un niño entendía, reconocía el honrar a su mamá. Y Dios por eso dice honra y padre y madre. Y escúcheme esto, antes de casarnos, nosotros debemos aprender a honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Porque así como es usted de soltero, yo muchas veces le digo a muchos jóvenes, ¿cómo tú te quieres casar si no honras a tu papá y a tu mamá? Debemos aprender a dar ese primer paso, porque si honramos a padre y madre, vamos a poder honrar a la esposa o al esposo. Segundo, dice la Biblia, para que te vaya bien. Muchos queremos la bendición, pero no queremos el compromiso. Si nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, debemos honrar padre y madre, no solo la mamá o no solo al papá. Es que él no se lo merece. Dios nunca dijo que se lo tenían que merecer. Dios está diciendo honren padre y madre y punto. Es triste, pero en realidad, ¿cuántos jóvenes en nuestro país mueren sin llegar a los 30 años? ¿Y sabe por qué? Porque no aprendimos a honrar padre y madre. Las estadísticas en nuestro país dice que muchos jóvenes no llegan a la edad de 30 años y la Biblia dice que un requisito para tener larga vida es honrar padre y madre. Tercero, no maldigas a tus padres porque te vendrá muerte. Maldecir significa hablar mal de alguien. Cuando hablas mal de tu papá o de tu mamá, estás maldiciendo. Mateo 15:4 dice, dijo Dios, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ciertamente ahora vivimos bajo la gracia y el mandamiento cuando fue escrito en el Antiguo Testamento. Y cuando un hijo se comportaba mal, era sacado fuera de la ciudad y lo mataban a pedradas.
pero es Jesús quien está hablando ahora diciendo que nosotros debemos honrar padre y madre para que nos vaya bien y seamos de larga vida. ¿Y qué quiere decir maldecir? Maldecir es hablar cualquier cosa mal de tu papá y de tu mamá. Si tú dices, es que mi papá aquí, mi papá allá, que antes decíamos nosotros mi ruco, mi viejita, mi no sé qué. Usted la puede tratar con cariño como quiera, pero no puede hablar mal de su mamá o su papá. No puede. No tiene la autoridad ni tiene el derecho. Y si usted quiere tener larga vida, honre a su padre y a su madre y no los maldiga. No ande hablando mal de su casa. Eso quiere decir. Cuarto, es parte del decálogo. Jesús no vio el honrar padre y madre como algo aislado del decálogo. Porque cuando vemos Marcos 10:19, ponga atención a esto, por favor. Porque hay gente que dice es que yo guardo todos los mandamientos. Lo que pasa es que mi papá, mi mamá, yo tuve malos papás. No, Dios no ve aislado el honrar padre y madre con los demás mandamientos. Lo ve como algo integral. Dice que llegó un joven rico. Y mire lo que dice en el capítulo 10 de Marcos 19. Un joven rico llega con él y dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta esto. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esas son las palabras de Jesús. Y el joven rico le contestó que él lo había guardado todo desde su juventud. Entonces Jesús lo que le está tratando de decir, tú realmente quieres alcanzar la salvación, comienza aquí. Jesús ve todos los mandamientos de manera integral, lo ve como la persona que si puede amar a Dios y puede amar al prójimo, puede respetar a todo mundo. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos de honrar a nuestros padres, a nuestras madres, porque Dios lo da como algo primordial, como algo que te da el paso para alcanzar un nivel más alto espiritual. Quinto, es un principio que nos encamina a la salvación. Y aquí va a traer más claridad a lo que dije anteriormente. Mire, cuando tú y yo comprendemos qué es honrar padre y madre, y desde niños me enseñan a mí a honrar a mi papá y a mi mamá, a mí me es mucho más fácil honrar a Dios. Porque entonces yo puedo ver muy fácilmente a Dios como un padre al que hay que honrar. Cuando niños, usted y yo somos enseñados, formados por nuestros padres, y esta formación nos da carácter, nos da la autoridad que nuestros padres tenían y nos la transfieren a nosotros a través de la instrucción. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Jesús lo explica en Juan capítulo 5 de la siguiente manera. Mire cómo Jesús lo dice. El hijo no puede hacer nada si no lo ve del padre. O sea, usted, lo que sus hijos hacen es porque lo vieron de usted. Cuando usted le dice a un hijo no mintas, pero llaman por teléfono o tocan la puerta de sí que no estoy, usted le está enseñando a mentir. Entonces nuestros hijos, dice, el hijo no puede hacer nada si no lo ve del padre. Todo lo que el padre hace, lo hace igualmente. Jesús estaba hablando de sí mismo con relación a su padre, pero su hijo pudiera tener estas mismas palabras respecto a usted, que su hijo no puede hacer nada que no vea hacer a su padre. Luego sigue diciendo, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y que el hijo hará mayores que él para que se maravillen. Y oiga lo que añade aquí Jesús, para que todos honren al hijo como honran al padre, y el que no honra al hijo no honra al padre que le envió. Jesús nos está diciendo que su propio Padre Celestial lo formó con un propósito, para que Él lo imite, que haga maravillas, que salve, que haga milagros, que debemos honrar al Padre como al Hijo. Entonces, ¿por qué el enseñar a nuestros hijos los principios de honrar padre y madre nos pueden llevar a la salvación de la vida eterna? Porque una persona que tiene principios, que tiene valores, le es fácil aceptar la verdad, la justicia y las cosas maravillosas de Dios. Usted no le puede exigir a su hijo que no tome si su hijo lo ve a usted tomar cerveza o lo ve tomar un trago. Y yo no digo que está mal. Yo no le puedo asegurar 100% que está mal. ¿Qué es lo que está mal? Embriagarse. ¿Qué es lo que está mal? Comportarse mal, como un ebrio, ¿verdad? Nosotros necesitamos comprender que este es el principio para llegar a la vida eterna.
Honrar padre y madre implica también que nosotros debemos honrar a Jesucristo para poder honrar a Dios. Usted y yo estamos comprometidos a enseñarle a nuestros hijos a honrar a nuestros hijos a que honren a sus padres y que honren a Dios. Sexto y final, Dios se compromete a bendecirle a usted y a su familia. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué significa eso? Que Dios se compromete con usted a bendecirle. Dios le ha dado una promesa a usted si usted guarda este mandamiento. ¿Y cuál era el mandamiento que estaba en el Antiguo Testamento? Honra padre y madre para que tengas larga vida. ¿Y de qué le sirve a usted tener larga vida sin bendición? No, eso es lo que Dios añade riqueza sin añadir tristeza, dice Deuteronomio capítulo 8. Lo que necesitamos comprender es que la desobediencia a los padres está como uno de los pecados más feos, porque desobedecer al papá o a la mamá es un pecado. Y si yo le desobedezco y no le honro, entonces yo pierdo la promesa. Es un mandamiento que lleva consigo una gran promesa. Y hay promesas que no necesariamente llevan un mandamiento, pero este mandamiento tiene una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que te vaya bien. Yo no creo que haya alguien que quiera que le vaya mal. Todos queremos que nos vaya bien. Y no conozco a nadie en la vida que quiera fracasar, que quiera ser una persona destruida. ¿Qué debemos hacer entonces? Honrar padre y madre. Y en este día y todos los días que vienen, honre a su mamá, honre a su papá. Y nosotros papás aprendamos a que nuestros hijos nos honren a nosotros. Enseñémosles. No es fácil porque muchos de nosotros no fuimos enseñados porque o no vivimos con papá o no vivimos con mamá. Pero de alguna manera usted y yo podemos buscar la manera de honrar a Dios, que nuestros hijos nos honren y que nuestros hijos tengan larga vida y sean de gran bendición en este país y donde quiera que vivan. Que Dios les bendiga, madrecitas, y es nuestra oración diaria. Oramos por ustedes. Que Dios las guarde en su salud económica, física, emocional. Que Dios les provea, que Dios les guarde en su salir y en su entrar. Constantemente tenemos grupos de oración por ustedes, amados padres de familia, y especialmente por usted, madrecita, en su día. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.